persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va. Entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Feliz y bendecido día son nuestros deseos desde el otro lado del charco, pero eso sí, con el corazón puesto en Colombia. Sábado 10 de mayo del 2025 se están cumpliendo 1007 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. También se están cumpliendo 10 días desde que el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro, entregó ese proyecto de ley al Congreso para que se debatiera, proyecto de ley en el cual se llama al pueblo a una consulta popular. Y comenzamos este contenido, ya lo vieron en la intro, aunque de eso vamos a hablar más adelante, lo vieron en la intro, un fragmento de las palabras de Gustavo Petro dirigidas a Gustavo Bolívar y a varios de sus funcionarios que lo acompañaban en ese evento que se dio en Tibú, en el Catatumbo, donde se estaba llevando a cabo una reunión hablando de todos los proyectos que se tienen para el Catatumbo, los avances, lo que no se ha avanzado y como siempre también escuchamos denuncias de que las órdenes de Gustavo Petro no se cumplen. Ya es algo retórico, ¿no? En diferentes ministerios, en diferentes campos, en diferentes entidades. Se sigue presentando esto y Gustavo Petro lo denuncia públicamente y decimos nosotros, oiga, pero entonces, ¿esto cómo se detiene? Porque siguen pasando los días y más denuncias y eso lo veremos a continuación. Respecto a las palabras de Gustavo Petro, como lo digo, vamos a hablar de ese tema ahora, porque sin duda alguna ha originado un gran debate dentro de la oposición, por supuesto, que defienden a Gustavo Bolívar, y por parte incluso de cuentas progresistas que se han dividido otra vez, unos en torno a que se dice que para muchos Gustavo Petro humilló a Gustavo Bolívar. Para nosotros no es así, pero respetamos las posiciones de cada persona, las posiciones, pero pues también en esto hay que tener mucho cuidado porque para mí que esto le debe servir a Gustavo Bolívar de aprendizaje. Entonces de eso hablamos ahora. Como siempre, entonces vamos entrando en ritmo ya más o menos con esas palabras de Gustavo Petro. Uy, ¿cómo así? Pero traigo dos entrantes hoy para comenzar este contenido y para irnos a tocar el tema de lo que ocurrió ayer tanto en Tibú, norte de Santander, como en la ciudad de Ocaña. Un abrazo para Ocaña, para Tibú y para el Catatumbo. Lo primero entonces que vamos a tratar y a recordar son estas píldoras para la memoria. Estas píldoras son del 4 de abril del 2014 que lo postea en Dignidad, @Resistencia Hubcol, Juventud Colombia, no sé, bueno, @Resistencia Resiste Hubcol. El expresidente Santos, el 4 de abril del 2014, decía que las EPS creadas por la Ley 100 promovida por Uribe eran catastróficas. En esa alocución presidencial habló de la crisis del sistema de salud. Hoy afirma que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Increíble. Entonces recordemos esas palabras. Está el tema de las EPS, que ese ha sido un tema muy controvertido. Todos coincidimos en que el funcionamiento de las Vemos allá atrás a Alejandro Gaviria, ¿no? EPS ha sido catastrófico. Esas EPS que se aprobaron con la ley 100 no han funcionado y por eso se van a convertir las EPS en simples gestoras. Que eso quede claro, las EPS como han venido existiendo desaparecen y se convierten en simples gestoras y ya no vamos a permitir y ya no va a suceder que llega un paciente a un hospital y le dicen no señor o no señora, no lo podemos atender, o bien porque la EPS no nos ha pagado, o bien porque ese hospital no está registrado en la EPS. Eso que miles, cientos de miles de colombianos han sufrido en carne propia, no va a volver a sufrir. Y parte
Pues es que es increíble estas palabras y muy bien ese post, repetimos entonces, de en dignidad. Porque está claro, entonces, porque lo dice Gustavo Petro, entonces no. Porque lo dice Gustavo Petro, entonces debemos continuar, según ellos, con ese catastrófico sistema de salud. Eran catastróficas, es la palabra que se utiliza. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde ese año ahora cambiaron las cosas. Por el contrario, siguieron hundiéndose, siguieron usurpando el dinero de la salud de los colombianos para sus beneficios propios y eso se ha demostrado. Entonces, ¿por qué lo propone Gustavo Petro? Para que no pase a la historia, entonces, que Gustavo Petro le dio un sistema de salud digno a Colombia, que el gobierno del cambio lo logró, ¿no? Es increíble y la importancia de este post, por eso lo quise traer y repetimos, le damos el crédito a En Dignidad, que fue el que lo publicó, porque así ha continuado desde el 2014 hasta hoy, 11 años que han seguido robándose la plata de la salud de los colombianos y la gente teniendo que sufrir todo lo que hemos tenido que sufrir muchos. Eso es en el 14, a mí me pasó en el 15 con mi madre. Entonces, ¿dónde está la lógica de esta derecha? ¿Dónde está la lógica? Que porque estamos en elecciones, entonces ahora vienen a organizarse políticos, gremios, a crear una retórica, como es que se dice, ¿no? Una retórica de que el sistema de salud está colapsado por este gobierno. Vea, 11 años han pasado desde esas palabras y no se ha hecho absolutamente nada. Por el contrario, lo que se ha hecho es que ellos sí se han seguido enriqueciendo. Entonces, importante, como lo digo, para entrar como en ritmo, ¿no? Y la siguiente intro que traigo, el siguiente entrante, es ese comunicado que publicó el Partido Liberal donde recomienda no votar la consulta del despifarro de 1 billón de pesos. El camino es votar el proyecto liberal, que tiene que darle derechos extras festivos y dominicales a los trabajadores. Expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo. ¿Cómo les parece ese comunicado? ¿Cómo les parece el anuncio que hace o la recomendación supuesta de estos miserables del Partido Liberal, donde dicen y recomiendan no votar entonces a la consulta popular? Y así, por toda la cara lo dicen. Yo por acá traigo el comunicado. Acá dice: nosotros estamos del lado de los trabajadores, no de las élites sindicales. Supuestamente el país requiere reformas serias, pero por favor, ¿esto qué es? Ustedes lo están viendo. Y también dice acá que ante la versión difundida por algunos medios que vincula a la señora Diana Morales, quien sería designada como ministra de Comercio, como candidata del Partido Liberal, es necesario precisar que no representa ni interpreta la posición del Partido Liberal Independiente frente al actual gobierno, y mucho menos frente al innecesario e improvisado mecanismo de consulta promovido por el Ejecutivo. Queda claro entonces, ¿no?, que lo que este partido propone y lo que hacen ver como que ellos están dándole y están reintegrando los derechos que se perdieron a los trabajadores, todo es camuflado. Ya lo vimos en ese video que publicó el senador Wilson Arias y que nosotros publicamos acá el día de ayer. ¿Cuáles son los micos que tiene esta mini reforma? Como lo decimos nosotros también, las migajas que quiere darle el Partido Liberal a los trabajadores. Pues eso ha tenido una respuesta de Gustavo Petro. El proyecto que usted presentó, César Gaviria, es mínimo. No tiene en cuenta ni a la mujer trabajadora, ni al joven trabajador, ni al microempresario, ni al campesinado. Insiste como Uribe en decir que el día termina en horas avanzadas de la noche. Desdice de la revolución en marcha de López Pumarejo. Entregué mensajes de urgencia para su proyecto, para que ustedes mismos lo corrijan. Mientras tanto, avanza con toda la consulta popular. Le he solicitado a todas y todos los senadores respetar al constituyente primario y oírlo en consulta. No entendería a un solo liberal que no quiera que se consulte al pueblo. Ese simplemente no es liberal. La respuesta que le dio Gustavo Petro a César Gaviria en torno a la llamada mini reforma, a las migajas que decimos nosotros que ofrece el Partido Liberal.
Vamos a desenmascarar la mini reforma laboral. Liberales como el senador Pinto, el senador Efraín Cepeda y congresistas verdes, el grupito del Nuevo Centro Democrático, andan diciendo que ya no es necesaria la consulta popular, dizque porque radicaron una micro reforma laboral, ahora en trámite para despistar incautos. Pero esa micro reforma radicada es una estafa para engañar al pueblo trabajador. Veamos por qué. Plantea que el recargo nocturno inicia a partir de las 8 p.m. en lugar de las 6 p.m. como lo hemos estado planteando con el presidente Petro. Establece que el recargo nocturno no aplicará para trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada, ni para la vigilancia, ni de la gastronomía, ni de la hotelería, ni del comercio, ni del entretenimiento, y ni demás sectores con actividad nocturna. Es decir, excluye a millones de trabajadores y trabajadoras que se lo merecen. No incluye ningún artículo que reconozca el carácter laboral del contrato de aprendizaje, es decir, todas las prestaciones de ley, primas, auxilios, salario mínimo para 400.000 aprendices del SENA y de otras instituciones de educación al año. No tiene ningún artículo que dignifique a las trabajadoras domésticas con su formalización. Son más de 600.000. No hay un solo artículo que proteja a las trabajadoras y trabajadores ante el despido injustificado con una indemnización justa. No tiene ningún artículo que formalice laboralmente a las madres comunitarias para eliminar su inestabilidad laboral, ni a las periodistas, ni a los comunicadores, ni a los trabajadores del arte y la cultura. No incluye ningún artículo que reconozca licencias por ciclos menstruales incapacitantes. No hay un solo artículo que dignifique a las y los trabajadores del campo, a los campesinos, con un contrato agropecuario digno. Y algo fundamental, no incluyeron ningún artículo que fortalezca el contrato a término indefinido y ninguno que le ponga límites a los contratos de prestación de servicios. Por eso se ratifica con fuerza que el pueblo necesita la consulta popular. Ayúdenos a compartir la verdad de esta micro reforma laboral. A los trabajadores, y ya sabemos, ¿no? En época de elecciones sale este decrépito de César Gaviria a seguir interfiriendo, a no dejar que el país avance. Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta, hay que tenerlo. Y aparte, pues otra vez sigue esa retórica, utilicemos la palabra, de que Gustavo Petro le dio coimas, dinero de la ONG a esos congresistas para que se tramitara la reforma constitucional. Eso lo ha publicado el Pasquín de Semana y también es el argumento que está circulando en redes, y con ese argumento, pues desde que detuvieron a Name, se ha venido atacando al gobierno. Entonces ahí viene una respuesta de Gustavo Petro fuerte a Yetzid Lancheros, que es el director, ¿no? Sí, es el director del Pasquín innombrable ese. Le dice Gustavo Petro a Yetzid Lancheros, mentiroso, y lo digo con todas las letras, mentiroso. La reforma pensional fue engavetada 7 meses por el señor Iván Name para que se hundiera por tiempo, lo sabemos, lo vimos. Una vez pasó a la Cámara después de que Name la engavetara durante 7 meses y sin tiempo para conciliar, proceso que se impone si los textos de los proyectos de ley son diferentes entre las cámaras. Yo mismo pedí a mi bancada que debatieran la reforma en plenaria de la Cámara, pero que se aprobara el texto del Senado para que Name, que tenía solo 2 días para nombrar comité de conciliación, no la hundiera, simplemente no nombrándolo. Si Name hubiera sido sobornado por mí, como dicen, no hubiera estado engavetada la reforma pensional 7 meses. 7 meses. Logré mi solicitud de aprobar en Cámara el mismo texto del Senado, con lo cual se convertía de inmediato en ley. No se necesitaba ya la conciliación y se salvó la reforma pensional. La Cámara no le dio la oportunidad a Name de hundirla. Demandaron este hecho ante la Corte Constitucional aduciendo que la Cámara no debatió, cosa que no es cierta. Ahora veo que intentan convertir a Name en un sobornado por mí para pasar la reforma pensional. No, señor, no hay acción de soborno mía sobre un contradictor político que considero bajo y ruin como Name. Más bien, miren la acción de robo sobre el erario que administra mi gobierno, al que se oponía virilmente como una acción para financiar la campaña de su hija. Solo miren las fechas, tanto de la campaña de la hija como de los 7 meses de engavetamiento de la reforma. Estoy dispuesto
a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia. Iván Name era el enterrador de la reforma pensional y no su salvador sobornado. Una muestra más de lo que es el periodismo prepago. Y como siempre, obviamente, empieza toda esa cadena de cuentas de precandidatos de esa derecha extrema de Colombia a replicar y a refundir y a meterle también su parte para difundir esa mentira, para dejar entre la gente que este es un gobierno que está plagado de corrupción. Y eso terminará funcionando o no terminará funcionando. Ya la gente sabe la cantidad de mentiras que se divulgan a diario. Y por supuesto que no vamos a negar aquí el tema de los carrotanques, un caso esperpéntico que ocurrió en este gobierno y que no debería ocurrir. Pero también debemos decir que la actuación ha sido diferente. Estamos viendo que se están produciendo detenciones y lo decimos, caiga el que tenga que caer, pero no bajo argumentos que no son reales. Así que ahí queda. Y vamos a ver qué pasa con esa declaración que hace Gustavo Petro de decir, pues me voy a la corte, pero a mí no me siguen inventando cuentos chimbos. Entonces ahí queda también ese punto, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Bueno, y llegamos ahora sí al punto del tema de Gustavo Bolívar y Gustavo Petro, lo que ocurrió en Tibú, en el norte de Santander, en el Catatumbo. Yo pienso que, lo dije al principio, que esto se debe tomar como un aprendizaje por parte de Gustavo Bolívar. Se cometió un error en el momento de estar haciendo anuncios que en realidad no se sabe si en realidad puedan llegar a hacerse efectivos, y es el bono pensional a las personas, a los adultos mayores de esta zona del país. ¿Dónde está el error de Gustavo Bolívar? En su afán de hacer las cosas bien, porque nosotros no somos aquí jueces de nada, y de esto tiene que aprender, porque quien tiene aspiración presidencial no es algo que se haya negado, la gente lo apoya, la gente respalda su posible candidatura, pero hay cosas que se deben aprender y se deben tener muy en cuenta estas cosas antes de hablar de humillación, porque en este caso primero está el pueblo, y si ustedes ven, y lo vamos a ver, la intervención, las cámaras, la producción de ese evento estaban filmando la cara de los adultos mayores, y eso es lo que no podía pasar, la cara de esos adultos mayores con esa ilusión de lo que estaba diciendo Gustavo Bolívar, que podían pasar de 80.000 ese subsidio a 230.000 aproximadamente. Eso era lo que estaba pasando, y por eso se para Gustavo Petro y dice, corre al muchacho que estaba haciendo de presentador de ese evento, le quita el micrófono y dice, momento, esto no puede ser así. Volvemos al tema, ¿dónde está el error? Aquí tenemos anotadas muchas cosas que nosotros estamos y sabemos que estamos en vilo. Estamos dependiendo de muchas decisiones de esa Corte, del Consejo de Estado y de todos esos organismos. Muchas decisiones estamos pendientes. Y una de esas es la decisión de la Corte Constitucional con el tema del Catatumbo. No se ha definido. Y esta Corte Constitucional lo que quiere es plomo y plomo y plomo, pero la parte social no se ha definido. Y ahí viene la súplica que le hace Gustavo Petro a esa Corte Constitucional de decir, oiga, no nos vayan a tumbar la conmoción interior en el Catatumbo para poder realmente transformar esa zona del país. Los que conocemos, hay un anuncio grande, convención, una carretera se va a hacer, ahorita hablamos de eso. También el cuento de la carretera entre Ocaña y Cúcuta. Esa carretera que nunca se ha hecho y que lleva décadas, años, de toda la vida. Yo la he transitado 4 veces. De Cúcuta a Ocaña, de Convención a Ocaña, Ocaña, Cúcuta. Cúcuta, Ocaña, Ocaña, Convención. Muchísimas veces. Bueno, 4. Sí, 4.
Y sabemos cómo es esa carretera y lo que eso significaría para esa zona del país, pues tener un avance. ¿Cómo se puede y se pretende entonces que se cambien los cultivos, que se deje de cultivar la coca, que se produzca cacao, café? Y entonces después, ¿qué van a hacer con esos cultivos, con los productos? ¿Cómo se van a sacar de esa zona? Pues lo más importante es la carretera. Pero no, como siempre hicieron una carretera, Gamarra o Caña, el torcido, como siempre, Odebrecht, Gina Parodi, y listo, pero no continuaron, porque ahí no les interesaba, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues vea, todo hasta dónde avanzó lo ocurrido en el Catatumbo y hasta dónde ha llegado eso. Entonces, otro punto, que si Gustavo Bolívar tiene la aspiración, pues toca entonces encaminarse a la aspiración presidencial, a su campaña. He estado pendiente de la cuenta de X de él, no ha posteado nada. Entonces, no debemos quedarnos con eso y ser también de pronto un poco irresponsables, aunque cada uno tiene su opinión. Pero sí me extraña de cuentas progresistas con mucha cantidad de personas que hablan de eso y entendemos, porque nosotros queremos a Gustavo Bolívar. Nosotros sabemos que ha sido una persona fiel, que ha arriesgado su capital de dinero. Su hijo ha tenido que llevar del bulto por todo esto. Él mismo, su familia. Pero son infancias muy diferentes también. Entonces Gustavo Bolívar quiere llegar a tener un cargo tan importante como la presidencia, y aparte lo importante es lo que tiene que frentear, porque se está dando cuenta que como Petro no hay otro. Entonces tiene que curtirse. Ya dirán ustedes entonces las formas, como se le dice, no lo sabemos, pero se tenía que hablar y decirle a esa gente que estaba ilusionada que les iba a llegar un billete que todavía no se puede y que la Corte Constitucional tiene en vilo eso. Eso me parece muy responsable por parte de Gustavo Petro, porque seguro estaba viendo la cara de la gente. Y acá apoyamos a Gustavo Bolívar. Si es Gustavo Bolívar el elegido, pues por supuesto. Si es Carolina Corcho, aquí estamos. Pero que no sirva esto para, primero que todo, dividirnos. Y más en un momento como este, que lo tenemos que estar es juntos. Pienso eso. Y lo que digo, no nos podemos quedar con la imagen de los primeros minutos o lo que se muestra en muchos de esos medios, que ahora la derecha, por supuesto, ahora resulta defendiendo a Gustavo Bolívar, cuando esos mismos medios lo han puesto por el piso. Decía de las infancias también, que ayer con mi esposa, ustedes saben que aquí yo con ella, la palabra de ella también es muy importante y me ayuda también pues a tener otro punto de vista, ¿no? Ella es frentera, tras. Y hablando con ella entonces, ella decía, es que Gustavo Bolívar tiene que aprender, claro que se debe aprender. Y me decía ella, es que las infancias de Gustavo Petro y la de Gustavo Bolívar son totalmente diferentes. Gustavo Bolívar, lo sabemos, su historia, su guerra, su lucha con las cachuchas, sacando adelante para poder estudiar, para poder trabajar. Gustavo Petro, por otro lado, un revolucionario total. ¿Lo escuchan ustedes? Esas palabras de Gustavo Petro con las gafotas, hablando de la importancia de los pueblos indígenas más que el petróleo. Y estaba repelado, joven. Entonces hay mucha diferencia, ¿no? Hay mucha diferencia. Y no queremos decir con esto que la infancia de Gustavo Bolívar sea mala. No, para nada. Rescatable, mucha historia hay detrás de esa infancia, que puede servir incluso en un momento si llega a ser presidente de la República, candidato, en fin. Pero lo que yo digo es eso, no nos vamos a dividir. Entonces, yo pienso que lo mejor es que veamos el contexto, no el minuto o los 2 minutos cuando Petro quita el micrófono, no. Escuchemos lo que estaba diciendo Gustavo Bolívar. Escuchemos por qué Gustavo Petro detiene eso y recordamos que estamos en vilo esperando la decisión de la Corte Constitucional respecto a esa conmoción interior que es tan beneficiosa para el Catatumbo, que queremos su transformación. Obviamente, esa derecha y esas cortes tienen su opinión, digámoslo así, pero esperamos que la decisión sea que no se vaya a tumbar ese estado de conmoción interior. Eso sería fatal. Y sabemos que las cortes esas, ¿cómo actúan? Colladito. Entonces, más bien, escuchemos en contexto cómo fue ese momento de lo que ocurrió ayer entre Gustavo Petro y Gustavo Bolívar y los funcionarios.
Señor presidente, comitiva, yo solo vengo a hacer un anuncio a nuestros adultos mayores, agradeciéndoles la paciencia, sé que llevan mucho tiempo ahí, pero el anuncio es importante y vale la pena. En el marco de la emergencia humanitaria, el señor presidente de la República nos pidió que los adultos mayores que no estuvieran dentro del programa de prosperidad social Colombia Mayor también fueran cobijados con un bono pensional. Y no solamente de 80.000 pesos, como lo reciben muchos de ellos. Actualmente en el programa Colombia Mayor hay 15.000 personas, 15.000 adultos mayores que reciben 80.000 los menores de 80 años y 225.000 los mayores de 80 años. Pues el bono pensional que nos ha pedido el presidente de la República en el marco de la conmoción interior es para 22.574 adultos mayores adicionales a los 15.000 a los que les veníamos pagando, es decir, vamos a cobijar a todo el universo de adultos mayores en Catatumbo, exceptuando Cúcuta, y a cada uno, escuchen bien, les vamos a entregar un bono pensional mensual entre abril y diciembre de 230.000 pesos para ustedes. Esta es una inversión de 52.000 millones de pesos adicionales, como les digo, a lo que ya venimos pagando comúnmente, así que felicitaciones, lo merecen, sabemos que han sufrido algunos por desplazamiento, otros por confinamiento, y esta es una petición que nos ha hecho el presidente de la República y aquí la estamos cumpliendo. Muchas gracias a todos. Bueno, esas eran las palabras de Gustavo Bolívar. ¿Vieron las promesas? La gente reacciona. ¡Oh, wow! ¡Qué bueno! Los adultos mayores, ¿esto qué está diciendo? ¿Cómo así? Ahora viene entonces la reacción y el momento en donde entra Gustavo Petro. Señor presidente, vamos a entregar un bono. Esta es una inversión de 52.000 millones de pesos adicionales, como les digo, a lo que ya ven. Felicitaciones, una petición que nos ha hecho el presidente. Luego de haber escuchado... Muchísimas gracias. Luego de haber escuchado a los representantes de las entidades del gobierno nacional. Buenos días, aquí tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Dos, los programas que ustedes están, varios de ellos, sustitución de cultivos, adulto mayor, ahora vendrá la carretera. Aquí no se trata de recibir aplausos, aquí se trata de analizar los problemas que afrontamos con objetividad, graves, solucionables, pues de eso se trata. Pero nosotros tenemos una sentencia de la Corte Constitucional sobre la conmoción interior. Me voy a explicar. Mucha gente, y quizás adelanto entonces mi intervención, mucha gente de oposición, de análisis, etcétera, periodistas, hasta del mismo liderazgo campesino, porque lo escuché en la última reunión que nos vimos, no me acuerdo si en Ocaña, en dónde fue, que decían que no debería haber conmoción interior. No solo por los hechos ya conocidos de asesinato y desplazamiento masivo, el 95% del desplazamiento que tenemos contado hasta este momento del año en Colombia es del Catatumbo. Aún hay gente desplazada, el retorno es difícil,
Eso nos llevó a la declaratoria de conmoción interior. No es un capricho mío, sino que la prensa prejuiciadamente ve en cada acto mío como el intento de la dictadura, cuando quienes ejercen la dictadura son algunos contra nosotros. Conmoción interior entonces conjuga una serie de acciones militares financiadas que si no hubiéramos tenido la conmoción interior no la podemos financiar, porque el presupuesto fue decretado por mí mismo a principios de este año. Obviamente no se sabía lo que iba a pasar, que íbamos a saber que iba a entrar un grupo del tamaño que entró a matar campesinos. Y peor aún, al no estar presupuestado, pues simplemente no habría dinero para sostener ni la ofensiva militar. Incluso cuando lo pedimos en la ley de financiamiento el año pasado, pues el Congreso no lo aprobó, el señor mismo Cepeda no lo aprobó, lo sabotearon, de eso no hacen análisis. Luego, esto es un gobierno que se quedó sin los recursos necesarios y tuvo que aplazar gasto, que yo intenté que no tocara el pueblo, sino las partidas que van destinadas a otro tipo de menesteres que no son los derechos del pueblo. Eso no significa entonces que tenemos la plata para financiar las obras que el Catatumbo necesita tanto en el terreno social como en el terreno militar. Por eso decreté la conmoción interior. La conmoción interior es, el que lea la ley de conmoción de estados de excepción encontrará que lo que le permite al presidente a través de decretos sin pasar por el Congreso es nuevos tributos, impuestos, llámenle así, para financiar unas acciones que se necesitan para que el estado de conmoción, es decir, la violencia, cese o la superemos el pico de violencia que hubo indudablemente y aún hay. Eso es la conmoción interior. Si lo coloco en mis términos, no en los términos de los abogados, es una acción político-militar. Político porque es social, tiene que ver con reconocer que detrás del conflicto y la violencia hay unos problemas sociales, que sin resolverlos no resolvemos la violencia. Pero también es militar, porque no podemos dejar que la fuerza pública y sus armas simplemente miren abajo, bajen los fusiles y las jaurías entran a matar campesinos. La fuerza pública tiene que estar lista a defender los derechos y libertades del campesinado, cualesquiera que sean los pensamientos que hay en sus cabezas. Luego es una estrategia de dos tijeras. ¿Qué problemas tenemos respecto a esa estrategia hecha a través de conmoción interior? Antes de eso, expedimos los decretos, aquí se conocen, el general que declara la conmoción interior y los particulares, unos destinados a la creación de la región militar, cuyo comandante militar debería estar acá, y otros destinados a superar las condiciones sociales que han dado paso y construido la violencia en el Catatumbo. Estas que son, pues la falta de rentabilidad en cultivos lícitos, la falta de apoyo del gobierno hacia una economía legal, la falta de una carretera, la falta de estudio, salud, etcétera. Carretera, pagos para la sustitución de cultivos y acción militar, en mi opinión, son los básicos, no los únicos, los fundamentales. Ahora bien, ¿qué pasó en el Consejo, en la Corte Constitucional, hasta donde hemos leído? Porque no ha salido todo. La concepción de la mayoría de la Corte que dijo sí, es válido que se haya decretado la conmoción interior, hasta ahí llega. Yo la aplaudí, es importante, yo creo que el gobierno debe tener herramientas para defenderse cuando hay una ofensiva
y un reto como el que se puso desde el punto de vista militar por una organización que a una semana estaba por hablar con nosotros en Caracas y que decidió una semana antes entrar aquí a Sangre y Fuego sin pensar en la paz. No, eso no era de su interés. No voy a hacer ya la crítica aquí, la hice en su momento. Pues, ¿qué dijo la Corte? La Corte es válida la conmoción, pero solo para, y es lo que he leído, puedo equivocarme porque es lo que sale en la prensa, porque no han salido las disposiciones sobre los demás decretos para la acción militar. Y aquí yo tengo que decirlo, ustedes me dicen dictador porque hablo sobre los contenidos de la sentencia. Esa no es la línea del gobierno que aprobó el mandato popular en las elecciones del 2022. Es el pensamiento de los magistrados, no lo pongo en duda, creen que es así, pero no es lo que el pueblo ordenó. Lo que el pueblo ordenó, y eso tiene que ser mirado como un principio democrático, es que la paz implica la solución de los problemas estructurales y coyunturales de tipo social en un territorio. Ahora, se nos puede decir que como se iba solo a paliar la acción inmediata y coyuntural de un grupo que decidió traer tropas de otro lado para ejercer un control sobre la zona productora de cocaína y que entonces las circunstancias estructurales que determinan que el Catatumbo siembre hoja de coca en 50.000 hectáreas no son materia de una conmoción interior. Sí, respeto su criterio, no lo comparto porque a punta de tiros y de quemar ranchos aquí no se ha solucionado ningún problema en ninguna parte, sino que hay que entrar. No digo que sacar el ejército como dicen en algunas zonas, no. La fuerza de la Constitución tiene que estar fortalecida, por eso es político-militar, pero el gobierno civil tiene que tener los instrumentos para solucionar los problemas fundamentales. Entonces, Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos y viejas del Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto, no existe el dinero. Y eso tenemos que analizarlo aquí, y tengo que decírselo con franqueza, porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos. No, la Corte Constitucional puso en vilo los recursos. Aún hoy no podría decir se van a perder, no puedo decir los vamos a obtener, porque no has pedido los decretos, los análisis de los decretos. Pero no puedo venir aquí por un aplauso a decirles, es que vamos a darles. Yo no sé en este momento si se puede. Acabo de discutir el tema de la carretera. Sin carretera, sacar la producción legal es muy difícil. Bueno, ustedes saben mejor que yo. Por eso hacer la carretera es imprescindible. La Corte Constitucional con razón puede decir, bueno, ¿y por qué no le hicieron si desde hace cuánto no se viene hablando de esa carretera? ¿Cierto? Pero prefirieron meter la plata en la vía 4G o Caña Gamarra que meterla en la carretera del Catatumbo. Y mi ministerio falló cuando recibió la orden del gobierno y del presidente de invertir la pirámide, de que no era primero las dobles calzadas y después las vías nacionales de Invía y después las vías campesinas, sino al revés, que era primero las vías campesinas, segundo las vías nacionales y tercero las doble G. Mi ministra ahora me dice, sí, es así, muy bien Petro, pero es que tenemos que conciliar con los concesionarios. Y entonces, ¿cuándo va a haber plata para la carretera? Yo no les puedo decir que la plata está. Si la Corte Constitucional quita los recursos, hay que esperar hasta el otro año, porque el Ministerio de Transporte de mi gobierno presupuestó el año pasado financiar las 4 calzadas y no las carreteras de las vías de La Paz, en contra del presidente de la República. Y tengo que decirlo con franqueza.
No es la primera traición que experimento, ya saben ustedes de muchas. Claro, ¿no? El tema de la respuesta de Gustavo Bolívar, cómo está la situación actual, esperando esa resolución por parte de la Corte Constitucional. Independientemente del tema de Gustavo Bolívar, que yo creo que ya he dicho, he dado mi punto de vista, por supuesto respetamos las opiniones de cada uno de ustedes, de eso se trata, ¿no? ¿Qué tal que todos pensáramos igual? Lo importante de todo esto, y es la que quiero dejar como conclusión, no es el momento de divisiones, no es el momento. Ahora, más que nunca, tenemos que estar unidos. Pero eso sí, hay una cosa que ya se está volviendo muy recurrente. Van 3 años de este gobierno prácticamente. Y que se siga escuchando que es que en mi gobierno, que es que el ministerio no me hizo caso, que es que la señora del ICBF, ahora vamos a escuchar eso también, no se hizo caso. Que es que, ¿cómo va a pasar que se habla y se dice? Y entonces ahí, no sé, ahí también Gustavo Petro debe tener pues algo de responsabilidad, por supuesto que sí. Y son comentarios que muchas veces pueden sonar impopulares. Pero si estoy yo sabiendo, llego a un gobierno, llego a una presidencia, sé que esta gente, lo primero que hace, el tema del botón, que le giran dineros a las vías 4G y que toda la pirámide, entonces las 4G y aquí para las vías campesinas, como él las llama, las vías terciarias, esto, sé que siempre ha sido eso, lo he hablado en campaña, entonces, ¿cómo no hay un control más estricto sobre eso? 3 años, pasó el primer año, listo. El segundo no podía pasar, pasó. Y tercero también. Y entonces, ahí hay un error. Y hay una parte de responsabilidad que también se debe asumir. No puede ser, estamos cansados, indigna todo esto. Porque en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Pues que termina todo lo que se habló en una campaña, pues termina, no por culpa directa del presidente, termina todo hecho trizas, porque siempre están los uribistas, o está o el mismo que nombré en el ministerio, o la orden no se cumple. Entonces, ¿quién es el que es responsable de todo esto? Es la primera vez que se está en el gobierno, en la presidencia. Pero todo esto, hombre, se tiene que por lo menos corregir. Falta poco tiempo. Pero es indignante que no le hicieron caso, que se pasaron por la faja la orden, que los principales puntos de campaña no se cumplieron, entonces porque contratamos unos funcionarios que son que por querer abrir las manos y los brazos a todos estos partidos para que sea un gobierno de unidad, y vea en qué ha terminado todo eso. 55-86, gran culpable, 100-200, como sea la fórmula, ya lo repetimos. Muchas veces lo digo y no entro en contexto, por recordar, 55 senadores, 86 representantes a la Cámara de la Cámara, o 100 senadores y 200 representantes, en fin, eso es lo importante. Como es de importante la presidencia, esto incluso es más importante. Pero no puede seguir ocurriendo eso. No puede seguir. Todos los días salen denuncias. Ve ayer lo que vimos en la ANI, que denunciaron. Una directora llega allá, humilla a la gente, lamentando que el estallido social hubiera ocurrido. Eso. Y que también sabemos, porque lo averiguamos. Y decíamos, oiga, es que ¿por qué no se llega y se saca toda esa gente? Esa masacre laboral tampoco puede existir. Yo lo hablé por allá en Cali con don Mauricio, un politólogo que nos explicaba que era, uy, ¿por qué no se podía hacer eso? Que pues todos lo decimos, saquen a toda esa gente. No es así, pero, como lo digo, son como comentarios de pronto impopulares, pero para mi parecer, es así. Control estricto. ¿Qué pilas que es que en el Estado, en Colombia, tienen el tal cuento del botón? Hágame el favor, una persona ahí así. Pero que no sea uribista, que no sea esto, no. Así. Pendiente del botón. Porque como
del dedo, pendiente del dedo que alguna vez apretará el botón, ¿no? Era la canción de Prisioneros. Tiene que ser así. Que si este candidato que es un economista y este ministro viene que porque tocó de otro partido, pues amigo, por más no vamos a confiar en nada, sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos que esas mafias van a hacer lo que sea, pues amigo del Ministerio de Hacienda, que es donde sale el billete, pues otro pendiente del dedo que va a apretar el botón. Pero que no ahora después de todo lo que está pasando, entonces no, es que nos engañaron, no puede ser eso, eso no puede ser. Y ahora entonces, ¿quiénes están alrededor? ¿Quiénes están? No quiénes estaban, ¿quiénes están? Mire lo de Leiva. Mire lo de Leiva. Y esto, pues esto ya Gustavo Petro obviamente no tiene culpa. Pero mire hasta dónde va la dichosa carta. Vea ya todos los matices macabros que está cogiendo todo este tema. Cada vez le salen más patas a la dichosa carta. Vean pues a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿de dividirnos ahora? No, mi hijo, no lo van a lograr. Esperamos que sea así. Esperamos que sea así. Y repetimos, Gustavo Bolívar, que se lanza, lo apoyaremos, por supuesto que sí. Sabemos que es una persona honorable y que con nuestro respaldo contará, si es la persona que dice se elige. Como respaldaremos otras candidaturas, Carolina Corcho, por ejemplo. Si es la persona, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que en este momento cada uno tendrá sus preferencias, claro que sí. Por el otro lado que Daniel Quintero, por el otro lado Carlos Caicedo, por el otro lado que María José Pizarro. Eso todavía no se sabe. Pero ahora, ¿dividirnos? No, señores. Y Gustavo Bolívar, ojalá, de esto no soy nadie para decirle que aprenda ni nada de eso, pero pues sí, hay que coger cancha. Hay que coger cancha para enfrentarse a eso, que vea que eso no es así nomás. Si no nos cogen y tome, mijo. Y no solo al candidato, a todos nosotros que vamos detrás de ese sueño. Entonces, si es la candidatura, hágale pues, papá. Hágale pues, a ver qué es lo que nos pinta, cómo sería la cosa. Y aquí estamos dispuestos, por supuesto, a apoyar la candidatura que sea elegida por parte de nuestro lado. Nada de consultas centroizquierdas, de eso no. Eso sí no me gusta. Entonces, bueno, vamos siguiendo con más temas porque ahora nos volvemos a enfrentar a otra de esas órdenes que da Gustavo Petro y que se las pasaron por la faja. Y tiene que ver con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el macabro caso que ocurrió en las últimas horas esta semana en la ciudad de Bogotá. Antes de eso, conocedor de la hermosa convención, conocedor de la Vía de la Mata, conocedor de Tibú, conocedor del Catatumbo, mi mamá y mi abuela, mi familia materna era de Convención Santander, norte de Santander, perdón. Bueno, entonces, un anuncio. Desde Tibú, la ministra de Transporte, Mafe Rojas, anunció que ya están listos los pliegos para contratar la obra de la vía La Mata Convención. Esto es un milagro. Esto es una bendición. Esto es una bendición. Gracias a una inversión de 181 mil millones de pesos, no nos hemos quedado quietos. Hicimos el trabajo y vamos a cumplir, afirmó, destacando el compromiso del gobierno con la transformación vial del Catatumbo. Esto en lo personal me encanta porque sé lo hermoso que es esta zona, sé lo lindo que es Convención y ojalá se pueda volver algún día a Convención. Y si la gente está por ahí cerca, péguense la rodadita que ese Convención es una nota, ese pueblo. Ay, hombre, qué delicia, qué recuerdos. Entonces me alegra mucho, como lo digo, conocedor de esta tierra, de mi madre fallecida, ella era de Convención. Y voy a hacer este anuncio con la indicación también del ministro de Hacienda, que por la vía de una terminación anticipada de una concesión, presidente, que no cumplió una concesión vial, que no cumplió con las obligaciones contractuales y que usted ha dicho que es una injusticia que esa plata, billones de pesos, estén en unas fiducias mientras las comunidades necesitan vías y necesitan otros servicios del Estado.
Entonces ahí estamos haciendo una búsqueda. No es fácil, le decía yo al presidente, no es fácil, pero estamos en la tarea, vamos a cumplir, lo hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo hasta el final con todas las tareas que nos ha puesto desde el Ministerio de Transporte, que son bastante grandes, presidente, aprovecho y me hago mi cuñita. Pero con aval del señor ministro de Hacienda, que me ha confirmado, me dice, puede hacer el anuncio de que disponemos 181 mil millones de pesos, y con esos 181 mil millones de pesos podemos iniciar el proceso de contratación de la vía La Mata Convención, cuyos prepliegos tenemos ya colgados porque hicimos el trabajo de estructurar ese proyecto, porque no nos hemos quedado quietos desde el primer día que estuvimos acá y venimos avanzando. Entonces, mientras se hacía la gestión de la plata, hicimos la estructuración del proyecto, los prepliegos están colgados, y con este recurso que nos dice Hacienda, que con la gestión que hemos hecho desde la ANI y desde el sector transporte conseguimos esta plata, con estos recursos yo les puedo decir con tranquilidad que podemos sacar esa licitación en cuestión de días, lo que los términos legales determinen. Así que arrancamos con ese proyecto de La Mata Convención, que es uno de los compromisos que estaban además en la conmoción interior para su financiación, y que al haber sido sacados, pues tenemos que hacer la gestión por otro lado, pero aquí están, señor presidente. Entonces, vamos cumpliendo, falta más, vamos a seguir haciendo la revisión con las concesiones. Bueno, ahí está el anuncio. Oiga, me gusta este detalle que están revisando las concesiones. Concesión que no está cumpliendo. Bueno, pues mijo, fuera, porque el billete ya se dio. Eso me gusta. Y eso lo ha planteado varias veces ya Gustavo Petro, y según el anuncio que hace la ministra, pues se hizo, y en este caso de ahí se va a tomar entonces los recursos para hacer esa vía. No la están haciendo, pues adiós, pues. Es que así debe ser. Así debe ser. Así que me alegra mucho y traigo esa noticia de verdad por Convención, por Ocaña, que de verdad merecen todo, cualquier avance que se dé es bienvenido y seguramente será bienvenido. Dijimos anteriormente también que Gustavo Petro le había pedido y le había suplicado a la Corte Constitucional para que no nos tumben los impuestos para el Catatumbo. Aquí vemos una imagen que publica la página de presidencia de ese acto que, como lo decimos, se dio en la ciudad de Tibú, municipio de Tibú, en norte de Santander. El presidente Gustavo Petro advirtió este viernes sobre la falta de recursos para cumplir con el pacto por el Catatumbo, lo que escuchamos anteriormente, en el marco de la conmoción interior. Los impuestos nuevos son los que financian los programas del Catatumbo. Los dueños de las petroleras, de las carboneras de exportación y los juegos de suerte y azar en línea son los que están financiando los programas en el Catatumbo. Se crearon esos impuestos por conmoción interior. Hasta ahora están vivos, reiteró. A renglón seguido, el jefe de Estado se dirigió a la Corte para que no tumbe o recorte los decretos que crearon esos impuestos. Yo les suplico a la Corte Constitucional que nos permita los impuestos, porque si los recorta, tenemos un problema aún más serio en el Catatumbo, afirmó el presidente. Entonces, estamos en vilo de esa decisión de la Corte Constitucional, y que eso lo sabíamos. Yo ahí lo tengo puesto. Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si la Corte, después de todo esto, cae en cuenta, atiende las súplicas del gobierno, y más que las súplicas de presidente, más que las súplicas de una persona, es de un territorio que ha sido abandonado a su suerte toda la vida, toda la historia. Y aparte, recordemos que ahí tenemos al lado la frontera. Entonces es muy importante, por cuestiones también incluso de soberanía, y también, como lo decimos, por la importancia que esto tiene para la población civil, que vea cómo en cualquier momento llegaron y acabaron matando gente, tuvieron que irse, ahora por allá en Cúcuta, por allá en otras zonas del país, esperando a ver si algún día pueden volver. Increíble. Entonces, esperaremos la decisión de la Corte Constitucional en todo esto. Listo, ahí estaba en Tibú, se fue para Ocaña, y en Ocaña, hágame el favor, lo recibieron de una forma impresionante. Aquí vemos, no puedo poner el audio porque tiene una parranda ahí detrás. Ahí llegó Petro, ustedes escuchen bueno, no escuchen, no, imagínense la algarabía, niños, en fin, era una jornada deportiva que se estaba también hablando. Muy bien, los niños, vea, todos los niños como se pusieron con Petro, y ahora de atrás,
saltando. Muy bien, ese momento, esa fue la llegada de nuestro presidente Gustavo Petro a la ciudad de Ocaña. Un abrazote para Ocaña también. Uy, esas arepas ocañeras. Yo las sé hacer, yo soy experto haciendo arepas ocañeras. Eso sí lo he de decir. Ay, mi mamá decía que las hacía más ricas que las de ella, aunque yo siempre decía que ella me estaba engañando porque lo que era para que yo las hiciera y ella no prepararlas. Pero sí, me conozco los trucos perfectos para que la arepa se sople, abrirla, echarle mantequillita, queso costeño y tapar la mantequillita por encima con un chocolatico. Hágame el bendito favor. Entonces, muy bien, esas son las encuestas, ¿no? Esa es la forma como reciben a Gustavo Petro en Ocaña. En Ocaña, pues, también se siguen denunciando fallas graves que se presentan en el gobierno y esta vez también fue el turno para el ICBF. Sabemos que el ICBF también tiene, y las denuncias que se ha hecho, ICBF también ha sido convertido en un fortín político y lo que menos cumple es la función a lo que se ha sido creado, ¿no? Que es por el bienestar de nuestros niños, ¿no? Eso lo sabemos. Algo también que decíamos nosotros y que el ICBF tenía que tener una reestructuración, incluso hasta eliminarse y crear un nuevo organismo, porque no ha sido justo y en esto siempre nos veremos las actuaciones en contra, porque no podemos decir que hayan sido a favor, en contra de nuestros niños en La Guajira, como a punta de bienestarina, es lo único que han dado soluciones. Nunca se ha presentado una real solución. Entonces, como nos duelen también los niños, como padre, por supuesto, lo digo, y todo lo que está ocurriendo y esto que ocurrió en la última semana en la ciudad de Bogotá, hay que pensar más en los niños, que los niños no sean el blanco de la politiquería sucia, bastarda, bellaca, que muchas veces firula en Colombia y bueno, en muchos países del mundo, pero estamos hablando de nuestro país. El ICBF, otro punto de atención y otro punto que se tiene que mirar qué se hace con ese organismo, porque no puede ser que por culpa de ineficacias y de incluso órdenes que dio Gustavo Petro de que las contrataciones del ICBF tenían que ser del ICBF, no cooptadas por privados que terminan contratando profesores, a personas. Y vea lo que ocurrió en la ciudad de Bogotá. Gustavo Petro lo dice y lo dijo claro. Dice lo que no dice la prensa acerca del... Es que no puedo utilizar las palabras porque tenemos que respetar aquí las políticas de YouTube. Lo que no dice la prensa del aberrante caso en el jardín infantil del ICBF de Bogotá. No es que esté tapando, quisiera decir la palabra como debe ser, pero evito tener problemas porque son cuestiones y entendemos, y más cuando se trata de niños. Entonces, vamos a escuchar las palabras de Gustavo Petro, otra denuncia que se hace grave, y vamos a ver qué ocurre con el ICBF a la vuelta de Gustavo Petro, a la vuelta de China, porque ya lo pide y lo dice públicamente. Necesito una reunión con la directora del ICBF, que por cierto me fui a buscar la cuenta de ella a ver si había posteado algo, a ver si había reposteado algo, y como siempre se me perdió, ¿no? Yo había mirado, no había, simplemente había por lo menos es uno, si no estoy mal. Sí, había uno que ella lo había reposteado las noticias de que salían publicadas tanto de NRTVC Noticias como en la cuenta de X del propio Gustavo Petro. Aquí me voy a la cuenta y lo vemos. Esto es, vea. Astrid Cáceres repostea la noticia de Gustavo Petro. Astrid Cáceres repostea las palabras de la cuenta de Gustavo Petro. Pues entonces vamos a escuchar, porque no hemos visto ninguna otra manifestación acerca de esto que denunció Gustavo Petro y de las palabras que le dedicó a Astrid Cáceres. Escuchémoslo. Porque la orden del gobierno nacional, a pesar de la descentralización, no es para burlarla. Bastantes traiciones tenemos ya en el gobierno. Para cumplirla, la plata para la educación es sagrada, igual que el dinero para la salud. No queremos vampiros de la salud
no queremos vampiros de la educación, quitándole la comida a los niños, la educación a los niños y la salud a los niños. Los violadores de niños deben irse a la cárcel. Y me permiten terminar con esto, que no es de aquí, pero hay que aprender para que no ocurra aquí. En un jardín infantil del ICBF de Bogotá, acaba de aparecer, la justicia dirá si sí o si no, un violador de niños que era profesor. Y ya la oposición, poco inteligente, estaba diciendo que yo, y se inventaron un trino mío que hicieron con técnicas de inteligencia artificial, diciendo que yo decía que había que perdonar al violador. Pamplinas, dejen de decir mentiras. Pero sí no dijo la prensa algo que me parece fundamental. Ese profesor no lo contrató la nación ni el distrito. Ese profesor lo contrató una fundación privada. Digan la verdad. El violador lo contrató una fundación privada. ¿Y qué hace una fundación privada dirigiendo un jardín infantil que es del Estado? Porque a un loco, yo no voy, a un presidente neoliberal y a un ministro neoliberal, hemos tenido como 6 en fila de aquí atrás, se le ocurrió que la educación había que privatizarla. Señores periodistas, digan esa verdad. Y privatizaron los jardines infantiles, además de varios colegios y hasta universidades, porque se inventaron ser pilo paga. Privatizaron los jardines infantiles y muchos de los directores de esos jardines, directoras, por hacerse un billete, contratan porquería en vez de profesionales para educar a los niños y a las niñas y cuidarlos en los jardines. Y esa es la razón de por qué aparece esa violación. Y tengo que decirlo, yo le di la orden a la directora del ICBF hace ya unos años de este gobierno que se acababa la tercerización, es decir, que el ICBF era dirigido directamente por el ICBF y no me han cumplido. Así que Angie, si está por ahí, la semana entrante, después de China, hay reunión con la directora del ICBF para saber por qué ese jardín infantil seguía en manos privadas cuando yo di la orden de acabar la privatización de los jardines infantiles del ICBF. Bueno, niñas y niños, gracias por haberme acompañado. Espero, cuando vuelva a Ocaña, que este programa haya desatado más campeones y campeonas olímpicas. Espero que haya muchos músicos y músicas y pintores. Espero que haya muchos matemáticos y matemáticas e historiadores. Espero que haya muchísimos niños y niñas haciendo software para enseñarle a Colombia a manejar las nuevas tecnologías. Gracias, muy amables. Entonces nos toca ahí poner otra cuestión que estaremos pendientes a la llegada de Gustavo Petro de China. Bueno, escuchamos, aparte de todas esas graves denuncias que hizo, una de las cosas que dijo Gustavo Petro y me llamó la atención, sobre todo el trabajo de Camilo Andrés García, que eso sí, definitivamente esta es una de las cuentas cuando en cuestiones de ataques y de publicaciones falsas, él es un maestro en este tema. Y Andrés toma, pues, Gustavo Petro hace la denuncia de esas publicaciones que hicieron vinculando al caso horripilante de Freddy Arley Castellanos, ya sabemos, y ya saben por qué no digo la palabra con la que la calificaría, esa publicación que aparece haciéndolo ver incluso, primero pues que Gustavo Petro estaba pidiendo perdón, le estaba diciendo que deberían perdonarlo, no Gustavo Petro pidiendo perdón, no, que deberían perdonar a este asco de ser humano, digámoslo así.
Camilo entonces se pone a hacer una investigación y él siempre, por lo menos cuando empezó a ocurrir la campaña de desinformación en torno a Gustavo Bolívar, él también dio de dónde sale todo esto y se puso en el trabajo, Camilo, de ver incluso una imagen que aparece de este tipo de Freddy Arley Castellanos con un banner atrás haciéndolo ver como si fuera petrista o si fuera simpatizante del pacto. Así es de rastrera esta miserable oposición. Pero lo que tenemos que destacar, y aquí le agradecemos el trabajo a Camilo porque es un trabajo excelente. Entonces, vamos a hablar de eso. Ese sería entonces el siguiente tema. El análisis de esta imagen que intenta vincular al acusado de delitos sexuales en el jardín infantil del ICBF con el pacto histórico. Esta es la imagen. Entonces, verificación de datos en detalle, IP conectado es el portal de él, ¿no? Dice acá Camilo, varios hechos. No hay evidencia de que el acusado haya publicado esta imagen en redes sociales. No hay evidencia. El perfil de Facebook al que se le atribuye la publicación está inactivo desde el 2014. Ahí vimos la fecha, ¿cierto? Sí, ustedes están viendo. Mientras que la supuesta captura sería de 2022, primera inconsistencia detectada. Y es esta, aquí vemos, 6 de abril del 2022. Seguimos. Encontré la imagen original en una plataforma educativa. La foto que circula fue recortada de una imagen de grupo publicada en 2022 y no contiene ningún banner relacionado con el pacto sabroso o el pacto histórico. Ahí vemos la imagen original. Vean, entonces, es que este trabajo me encanta y me gustaría saber más cómo hacer todo esto porque me gusta de verdad. Vea eso. Ahí está la imagen, el banner, en fin, ¿no? Qué bien, qué buen trabajo, Camilo. Gracias de verdad por hacer esto. Y incluso hasta Gustavo Petro lo reposteó. El análisis de los primeros perfiles que compartieron la imagen manipulada revela un patrón claro. Cuentas anónimas con historial de difundir contenido político polarizado iniciaron la viralización el 6 y 7 de mayo del 2025. Cuentas anónimas en X y Reddit. El primer post en X publicó mayo 6 de 2025 a las 11:36 de la noche. Es una cuenta con un largo historial en desinformación en Colombia. Además es anónima. Editó 3 veces el mismo trino para mejor performance. Aquí vemos la publicación, la editada 3 veces. Ha cambiado los textos, ha cambiado. A ver, mire, aquí vemos imágenes diferentes. Editado. No me extraña que Petro defienda a sus militares. Increíble, ¿no? Y vemos el banner y todo cómo lo hicieron. ¿Qué tal esto, ah? ¿Qué más dice? Desde este momento cientos de cuentas en diferentes redes sociales han replicado. En Reddit, por ejemplo, marzo 7 del 2025, 7:45. Aquí vemos la imagen. Vean la imagen. Vean la imagen. Incluso un senador compartió esta imagen sin verificar su autenticidad, contribuyendo a la desinformación, algo que ya es recurrente. La imagen que compartió el senador tiene el agravante de que aparecen 2 personas que ya fueron relacionadas con el presunto delincuente. Metodología: búsqueda inversa de imágenes, análisis temporal de primeras publicaciones, ubicación de perfiles públicos, verificación de metadatos y comparación visual entre versiones, todo con herramientas de acceso público. Incluso a Camilo le aprendí cómo podía uno, por medio de Google, unas extensiones que tiene Google, que ya hablaremos de eso. En otro tema vamos a revivir eso para que también ustedes aprendan y sepamos todos cómo poder identificar una imagen falsa, un montaje. Recuerdo que en esa ocasión cuando Camilo nos lo enseñó, fue cuando aparecieron esas publicaciones que estaba montando María Fernanda Cabal acerca de unas banderas del ELN, y él hizo el trabajo y ahí efectivamente se notaba la manipulación de esas fotografías. Conclusión: la imagen con el banner Pacto Sabroso tiene señales de ser manipulada, difundida con la intención de desinformar, manipular a la opinión pública, como queda claro en cientos de mensajes de gente que cree que es real. Cualquier persona puede crear este banner y ponerlo en una foto con esta app. Pues mire que yo me puse a hacer el mío. Vea, Colombia, ahí está el banner. Cualquiera lo puede hacer. Vénganos, entramos a ver. La página es Melodious Pudding. Melodious Pudding. Escríbanlo en el Google, Melodious Pudding, si lo quieren hacer. Escriben el nombre aquí, por lo menos Carlos. Carlos. A ver, espere, borramos. Ustedes están viendo todo, ¿sí? A ver, Carlos. Listo. Vea cómo queda.
Carlos Pacto Sabroso. Eduardo Pacto Sabroso. Entonces ya saben, Melodious Pudding. Entonces escriban Melodious Pudding y verá que les voy a colocar el banner, el link en la, venga, lo apunto acá para cuando esté subiendo el video, para colocar, si quieren hacerlo y colocarlos ustedes también en sus perfiles, no sé, de pronto les agrade. Pero ahí está. Entonces, ¿cómo queda desenmascarado toda esta campaña de desinformación? Porque de verdad, venga, cojo el link, lo pasamos de una vez para que no se me olvide en el momento de subir el video tener ahí que tengan por si quieren hacer su banner. Ya lo saben, entonces, desenmascarados estos. Y como digo, gracias a Camilo por ese gran trabajo que hace. Bueno, entonces vamos llegando así al final del contenido, vamos llegando por supuesto a la sección ñapitas, porque aquí no se van ustedes sin su vendaje. Eso ni que porque es sábado entonces no hay vendaje, no señores, todos los días hay vendaje. Aquí no se van ustedes sin esa ñapa que decimos, ¿no? Bueno, la primera ñapita tenemos que mostrar es esto. Recordamos todo el tema de los fertilizantes, todo el tema de los campesinos, cómo tenían que pagar unos costes altísimos por estos fertilizantes, no les quedaba dinero para después de vender sus productos porque todo se les iba en este tema. Entonces, pues vean esta noticia y esta ñapita, que son las ñapas que me gustan de verdad. Muy buenas tardes, mire, aquí nos encontramos en nuestra finca con una buena cosecha de café, gracias a Dios, y gracias al gobierno nacional que desde que se montó el presidente Gustavo Petro le bajó a los fertilizantes, porque en los gobiernos anteriores nos tenían comprando los fertilizantes a unos precios muy altos. El 17.618.2 de Nutrimón yo lo estaba comprando hace 3-4 años cuando estaba el presidente Iván Duque, el gobierno del Centro Democrático, lo estábamos comprando alrededor de 300.000 pesos bulto. Es decir, que en ese entonces no daban ganas de trabajar. Pero hoy en día, que tenemos un gobierno progresista, como es el del doctor Gustavo Petro, quiero decirle que soy un campesino que me siento orgulloso, y por eso me siento orgulloso de haber apoyado al presidente Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro fue el de la iniciativa de ponerme la chispa de nosotros, esta familia, para empezar a producir café. Y produciendo café de buena calidad, porque hemos podido fertilizar continuamente, porque ahorita estamos comprando el mismo bulto que comprábamos en los anteriores gobiernos, a 300.000 pesos, lo estamos comprando hoy a 130.000. Entonces yo quiero decirle a toda la comunidad de Colombia, campesina, que el que se queje de este gobierno progresista, que nos ha dado oportunidad de trabajo y oportunidad para nosotros poder hacer producir la tierra, de verdad son personas que no agradecen en los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional. Muchos se quejan porque les subió 10.000 pesos de gasolina, pero es cubriendo el hueco fiscal que dejaron los anteriores gobiernos. Pero le bajó 170.000, 180.000 por bulto de fertilizante. Y no solo los bultos de fertilizante, todos los agroinsumos, que son las materias primas para hacer producir el campo. Por eso hoy me siento orgulloso de tener un presidente como hemos tenido el doctor Gustavo Petro, a pesar que está trabajando en las reformas y quiere sacarlas adelante, y tenemos una oposición nefasta que no quiere apoyar. Pero aquí nos sentimos orgullosos de ser campesinos. Y esto no tiene presa mala, como lo pueden observar. ¿Qué tal este amigo campesino informado? ¡Ah! ¡Qué bendición de Dios! ¿Ah? Increíble, un aplausote para este testimonio. Le subieron 10.000 pesos a la gasolina, ¿cómo ladraron? Pero le bajaron 180.000 pesos a los fertilizantes para que nuestros campesinos hagan y puedan llevar a cabo esa explosión del campo. Increíble. Esto sale en esos medios. Qué buen video, excelente, un abrazote para nosotros. Oiga, y qué granotes, ¿no? Yo no soy muy experto, pero se veían las pepotas de café. Qué bueno ese mensaje. Fertilizantes comprados a 300.000 pesos en el gobierno del nefasto Duque. Hoy se están comprando a 130.000, es un descuento de 170.000 pesos. ¿Ah? Oiga, qué bueno, y vea, le dio hasta ganas de este hombre de volver a trabajar. Impresionante.
Impresionante. Qué bueno, qué bueno. Más ñapita. Siguiente ñapita. Dice Gustavo Petro, una de las cosas que dijo también el día de ayer. Gustavo Petro asegura que Leiva quiere tumbar al presidente con el ELN. Eso lo publica Caracol Radio. Nadita. Vean dónde va la carta, las patas que le están saliendo. Y dice también Gustavo Petro, ojo a esto, aparte del ELN y con el Clan del Golfo, hay que preguntarle para qué viajaba a Venezuela. Vea pues cómo van las cosas. Es que esto es increíble. Siguiente ñapita, Daniel Rojas, Medellín, nos volvemos para el Catatumbo. Dice Daniel Rojas que en Tibú me encuentro con Albeiro, un campesino que recibió por parte de la SAE la finca La Alquitrana, en norte de Santander. La finca ya cuenta con un proyecto productivo y está cambiando la vida de decenas de familias que nunca habían accedido a la tierra. Hágame el favor, vean esta imagen. Los pollotes, vea. Eso no son noticias buenas, hombre, Me gusta, y más me gusta porque los sábados, ¿no? Darle como ese toquecito. Vea esa cantidad de pollos que tienen allá. Hacienda La Alquitrana, en norte de Santander. Estaba por allá Daniel Rojas en Tibú, mostrándonos esto. Qué bueno. Bueno, ¿qué más tenemos ya para llegar al final? Me voy para la cuenta, estoy pendiente de la cuenta de Gustavo Bolívar. Repetimos aquí nuestro apoyo para el gran Bolívar, para el gran Gustavo Bolívar. Eso lo quiero dejar totalmente claro, que esto seguro que lo va a hacer más fuerte y va a tener mucho más aprendizaje, porque hombre, lo que quiere hacer es manejar, ser presidente de Colombia. Pensamos, ¿no? Y mucha gente, en verdad, que lo apoya. Así que desde aquí tenemos que enviarle un abrazote a Gustavo Bolívar. Por supuesto que aquí lo seguiremos apoyando. No ha pasado nada y no es momento ahora de ponerse en divisiones ni nada de eso, ¿no? Ya de cada uno respetamos, eso sí, las opiniones de cada uno de ustedes, las formas como se manejó esto, eso ya es independientemente. Aquí en Colombia Consejo, uno de los eslogans que tenemos es que la opinión es tuya. Nosotros aquí no estamos para imponer nada. Ni esa es nuestra misión. Nuestra misión es colocar ese granito de arena para que Colombia se transforme, porque vivimos fuera, hemos vivido fuera mucho tiempo. Y nos hemos dado cuenta que en otros países hay cosas que nuestro país, el mejor país del mundo, el país de la belleza, el país potencia mundial de la vida, lo puede tener. ¿Por qué en Colombia no? Y en otros países sí. Revisé la cuenta de Gustavo Bolívar, no ha posteado nada. Vamos a ver qué postea y todo este tema. Quiero saber también, independientemente de esto, y me salgo, a ver, por aquí. A ver, dice por aquí, posteó algo. El amor debe ser desinteresado o no es amor. Eso lo postea Gustavo Bolívar, porque también le han dado mucho bombo al cuento. Esos son unos campeones. Yo digo que Colombia son uno de los campeones mundiales de memes. Y sacaron ya los memes de cuando Gustavo Bolívar le dijo a Gustavo Petro que lo amaba, y después sale Gustavo Bolívar por allá solito en blanco y negro. Ay Dios, hasta eso van llegando. Entonces dice Gustavo Bolívar, ¿el amor debe ser desinteresado o no es amor? Pues muy bien, véalo, ahí está el post publicado hace pocos minutos de Gustavo. Acá dice, Cielo, yo a ti te amo, Cielo Rusinki. Gustavo, siga como va, lo está haciendo excelente, no se desenfoque. Claro, hágale. Eso sí, ojo con los PAS, ¿no? Ojo con los PAS, porque, los PAS a mí sí me preocupaba, si salía Bolívar era eso. Los puntos de abastecimiento solidario, recordamos, aquí yo tengo la imagen, no la borraré, me encanta esta idea, este proyecto, que esperamos que se haga efectivo, que Gustavo Bolívar estaba liderando y que vamos a ver cómo avanza todo esto. Así que, pa'lante, Gustavo Bolívar, para atrás ni para coger impulso, eso téngalo por seguro que lo va a hacer más fuerte y que lo que decimos, que esto sirva de aprendizaje, porque es que el señor aquel, don Gustavo Petro, es que lleva mucho, es mucha cancha la que tiene él, y de eso es lo que decimos que se tiene que aprender. Listo, los dejo ya no más.
Me fui a la cuenta, espere, que no fui a la cuenta de Gustavo Petro, de nuestro Lord Petrovsky, a ver qué ha posteado, de pronto algo, también estamos esperando, a ver qué postea, si dice algo en torno a lo que ocurrió. No, lo único que hay aquí es lo de vivir sin miedo en el Catatumbo. Qué bueno. Listo, ahora sí los dejo entonces. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Recuérdelo, esta es Colombia con C de cambio, con C de Catatumbo, con C de convención, con C de consulta popular. Nos vemos en la próxima. Abrazos, miles y miles de bendiciones. Feliz resto de fin de semana. Lucha de los UBAs estamos escogiendo entre una vieja riqueza como es el petróleo, entre un viejo criterio de riqueza y un nuevo criterio de riqueza que es la diversidad humana. O petróleo o humanidad, o petróleo antiguo o diversidad humana. Hoy los UBA valen 10, 100, 1000 veces, invaluablemente más que el petróleo que se pueda extraer en esa comarca. Y para los colombianos nos es más importante que el petróleo la riqueza de nuestra propia diversidad, porque es que la diversidad humana es la riqueza del siglo XXI, mientras que el petróleo es la riqueza.